Entonces, vamos a dar inicio a la corrección. ¿Ya todos están viendo ahí la pantalla? Listo. Muy bien. Entonces, vamos a avanzar a la primera pregunta. Acá. Tenemos entonces la primera pregunta. La verdad, subámosle un poquito aquí esto. Ok, tenemos entonces el esquema de la glucólisis. En este caso les puse la fase 2 porque ahí es donde íbamos a encontrar pues a lo que nos estamos refiriendo a la pregunta. Entonces nos preguntan, el producto final de la glucólisis es, y tenemos cuatro opciones, piruvato, oxalacetato, lactato y ácido ascórbico. ¿Cuál de esas cuatro opciones era la correcta? Piruvato. Piruvato, muy bien, piruvato. Igual esta se fue con todo y qué, y soplete porque ahí estaba en la imagen, ¿cierto? Si ustedes no lo revisaron, pues ahí sí, ni modos. Pero aquí estaba, justamente, por eso les puse la fase 2 porque aquí, pues básicamente estaba la respuesta, ¿cierto? Entonces, la glucólisis tiene como producto dos moléculas de piruvato. Eso es lo que se produce a partir de la glucólisis. Ok, entonces tomamos el apunte, solamente el enunciado y la respuesta. No vamos a hacer, pues ya los gráficos igual ustedes los tienen en su cuaderno porque era parte de una de las actividades que debían presentar. Bueno, me avisan por favor cuando ya hayan tomado el apunte. Bueno, vamos con la siguiente pregunta entonces. La siguiente pregunta entonces está asociada al ciclo de Krebs, que es la gráfica que tenemos acá. Y nos dicen la cantidad de moléculas de ATP producidas en el ciclo de Krebs es de, 24. ok, perfecto, 24. 24. Recuerden que habíamos visto en el esquema que cada piruvato produce 12. Y como vimos anteriormente en la glucólisis, en la glucólisis se producían dos moléculas de piruvato, cada una de ellas produce 12 ATPs, entonces finalmente tendremos 24 ATP. 24 ATP. Entonces esa era la respuesta correcta. ¿Listo? Enunciado y respuesta correcta. Escribimos, por favor.
Ok, avanzamos. Siguiente pregunta. Nos dice, la enzima encargada de la fosforilación oxidativa del ADP se denomina exoquinasa, ATP sintetasa, ADP sintetasa, ATP liasa. ¿Cuál es la respuesta correcta ahí, chicos? ATP sintetasa. Ok, perfecto. La vimos en varios procesos. La vimos anteriormente en la fotosíntesis, pero también hablamos de ella en la respiración celular. Fíjense que aquí siempre el esquema lo hacen de la misma forma y es esta que está acá, ¿sí? Es la ATP sintetasa. Entonces, el objetivo finalmente es sintetizar ATP, ¿sí? Y a eso es a lo que debemos llegar. Entonces, fosforilamos el ADP para que se convierta en ATP. Entonces, la respuesta correcta ahí era ATP sintetasa. Ok. Bueno, continuamos. Vamos con la siguiente pregunta. Dice, en la siguiente imagen, el grupo resaltado en el óvalo rojo se conoce como. Muy bien, es el grupo Amino. amino. Sí, señores. Es el grupo amino. NH2 es el grupo amino. Igual lo habíamos visto cuando dibujamos esa estructura, que es la estructura del aminoácido, ¿cierto? Eh, entonces, del lado derecho tenemos el grupo carboxilo. Aquí tenemos el radical del aminoácido. Tenemos el hidrógeno y por otro lado tenemos el grupo amino. Bueno, pasamos a la siguiente pregunta. Ok, la imagen que representa la estructura de la proteína. Ah, bueno, perdón. La imagen que representa la estructura terciaria de las proteínas es. La opción 2.
Opción 2 dice Beltrán. Muy bien, efectivamente, esa es la que representa la imagen de las proteínas. Ustedes allá colocan la opción 2, no hagan el esquema que ese también ya lo deben tener. Entonces, la estructura Profe, pero terciaria ahí dice es la la que aparece. terciaria. Sí, claro, esa es la La ter- estructura terciaria. pero la terciaria no era la opción 3. ¿No se supone que era la opción 3? No, esta es la estructura cuaternaria de las proteínas. Mira, esa es la primaria, que es la de la cadena de aminoácidos. Esta es la secundaria, que tiene hélice alfa y hoja beta. Esta es la terciaria, que corresponde a una proteína globular. Y la cuaternaria son varias proteínas globulares unidas. Esa es la cuaternaria. Entonces, la estructura terciaria es esta. ¿Listo? Entonces, simplemente escriben allá opción 2. Vamos con la siguiente. Los aminoácidos se clasifican ¿en qué clasificamos los aminoácidos? Esenciales y no esenciales. Perfecto. Esenciales y no esenciales. Y pues obviamente esta clasificación correcta, pues era parte de la pregunta también, de la pregunta abierta también, ¿no? O sea, se podía asociar con la pregunta abierta. Bueno, siguiente pregunta. Entonces dice, dos tipos de alimentos a partir de los cuales se obtienen proteínas son, tenemos carnes, lácteos, vegetales, frutas. ¿De cuáles de ellos se obtienen proteínas? Carnes y lácteos, ¿no, ¿No y profe? lácteos? Muy bien, chicos, carnes y lácteos. Carnes y lácteos. Recordemos que la mayor parte de las proteínas la obtenemos de los productos cárnicos y en segunda medida están los lácteos. ¿Listo? Continuamos. Preguntas 11 y 12. Entonces la pregunta dice, la equivalencia en ATP del NADH y el FADH son respectivamente. Eso lo vimos en el ciclo de Krebs, ¿cierto? Un NADH, ¿a cuántos ATP corresponde? 3. 3, ¿cierto? Un NADH son 3 ATP. Y un FADH, 2 ATP. 2 ATP. Muy bien. Entonces, un NADH son 3 ATP, un FADH son 2 ATP. Esas serán las opciones correctas. Bueno, y en la siguiente pregunta
Entonces nos dicen, es para las palabras que completan adecuadamente la frase. Entonces, las proteínas están formadas por Aminoácidos. aminoácidos. Muy bien. Las proteínas están formadas por aminoácidos, unidos a través de un enlace denominado, muy Peptídico. bien, Paula, peptídico. Las Paulas, las dos contestaron. Entonces, las palabras adecuadas serán aminoácidos y peptídico. Recuerden que los protómeros son los que forman, son los grupos, las unidades proteicas de las estructuras cuaternarias y el enlace lipídico no, tiene que ver es con lípidos, con las grasas, no con las proteínas. Las proteínas son polipéptidos, por lo tanto, el enlace que los une, o se llaman polipéptidos precisamente por eso, porque son uniones de enlaces peptídicos. Tomamos el apunte de estas dos preguntas. Vamos. La última pregunta, que es la pregunta abierta, nos pide que describamos las diferencias entre las clases de aminoácidos. Entonces, si pudimos identificar en la pregunta 9 que los aminoácidos son esenciales y no esenciales, ¿cuál es la diferencia entre unos y otros? La digestión de cada uno, que uno es más fácil de digerir que el otro. No, eso no fue lo que mencionamos. No. Entonces, no No. sé. A ver, ¿quién recuerda? Por lo tanto, no es consumirlos, mientras que los otros necesitamos consumirlos debido a que no los producimos. Muy bien, ¿Sí? Laura. Los aminoácidos esenciales son aquellos que nuestro organismo no produce. Entonces necesitamos consumirlos en la dieta alimenticia. Y los no esenciales son los que nuestro organismo produce, ¿sí? Entonces, unos son producidos por el organismo y los otros no, y tenemos que adquirirlo a través de los alimentos que consumimos. Esa es la diferencia entre los aminoácidos esenciales y los no esenciales. ¿Alguna pregunta? Bueno, si se fijan, la evaluación no estaba difícil y toda la información la tenían allí. Entonces, espero que los resultados pues hayan sido los mejores. ¿Ok? Ahora sí, entonces, dejamos el espacio para decorar cuarto periodo. Y si bien no vamos a tomar todavía los ejes, porque vamos a tomar primero la parte de las enzimas, que de alguna u otra forma está asociada a lo que veníamos viendo de proteínas, y luego tenemos que hacer un cambio siempre drástico de tema, que es lo que ya, digamos, va en pleno de cuarto periodo, pero vamos a terminar esta parte de enzimas. Sin embargo, dejamos la separación de cuarto periodo porque es lo que vamos a revisar de aquí en adelante. Voy a cambiar un momentico de pantalla para continuar entonces con el tema de las enzimas como parte. Habíamos mencionado anteriormente que una de las funciones de las proteínas en la clase anterior era justamente lo relacionado con su actividad enzimática, es decir, que ellos son catalizadores de las diferentes reacciones del catabolismo celular. Entonces, por esa razón, digamos que dentro de las funciones de las proteínas, estas tienen una especial importancia, una especial relevancia, y sobre todo porque actualmente las enzimas están siendo muy utilizadas en la parte de biotecnología, con el objetivo de ayudar en la degradación de sustancias. Una de las industrias en las que más se puede ver esto es en la industria del jabón. Hoy en día se utiliza en los detergentes
estas enzimas se utilizan en los detergentes para, para ayudar en la degradación de las sustancias orgánicas que denominamos nosotros mugre, ¿no? Entonces, lo que hacen estas enzimas es ayudar en la degradación de estas sustancias y por eso entonces ahora los jabones les están colocando las enzimas para que sean, digamos, de mejor calidad y cumplan su función eh, de una manera óptima. Bueno, entonces las enzimas tienen una clasificación. Hay 6 grupos de enzimas. Enzimas hay muchísimas, hay montones de enzimas. ¿Por qué? Porque es que nuestro organismo requiere de una gran cantidad de ellas y no solo nuestro organismo, ellas aplican para todos los seres vivos. Como las funciones metabólicas son tan diferentes, entonces ellas tienen muchas reacciones y cada reacción es catalizada por una enzima, por eso son tantas. Y tenemos 6 grupos de enzimas. Entonces, en primer lugar están las oxidorreductasas, que se encargan de transferir electrones en reacciones de oxidorreducción. Bueno, ya todos pasamos el tema de oxidorreducción en pre-ICFES y recordamos que en oxidorreducción hay una transferencia de electrones y esa transferencia de electrones no solamente se da en reacciones inorgánicas como las que vimos en los ejemplos que trabajamos, sino también en las reacciones orgánicas. En nuestro organismo se dan transferencias de electrones, se dan reacciones de oxidorreducción y entonces ahí trabajan las oxidorreductasas. Dentro de esas oxidorreductasas están las que ayudan para la salida, por ejemplo, de los protones, que eso lo vimos también en las reacciones tanto en fotosíntesis como en respiración celular. Y ahí están las oxidasas y las hidrogenasas. Entonces, las oxidasas, pues en el proceso de oxidación, y las hidrogenasas, pues que ayudan a hidrogenar y a deshidrogenar también en la cadena respiratoria. ¿Sí? Entonces, es uno de los tipos de enzimas. Otras enzimas son transferasas y las transferasas, como su nombre lo indican, transfieren grupos funcionales de un sustrato a otro. Entonces ahí tenemos las transaminasas, las fosfotransferasas, las quinasas, todas las que transfieren grupos. Entonces, recordarán ustedes de pronto en la reacción del ciclo de Krebs que tenemos varias fosforilaciones, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ahí actúan las transferasas? Y transfieren los grupos fosfatos desde el ADP hasta el ATP. Entonces, esa es una función de las fosfotransferasas, pero no solamente se transfieren fosfatos, se transfieren grupos amino, o sea, hay diferentes grupos químicos que se pueden transferir de un sustrato a otro, de un compuesto a otro, y ahí entonces trabajan las transferasas. En tercer grupo que tenemos son las hidrolasas. Y como su nombre lo indica, ellas son las que rompen utilizando agua. ¿Sí? Entonces están en reacciones de hidrólisis. Ya hemos hablado tanto en química como en micro acerca de las hidrólisis, que son rompimientos con agua. Y las enzimas que hacen eso son las hidrolasas. Generalmente las a encontrar en todo lo que tiene que ver con el sistema digestivo. Nuestro sistema digestivo está lleno de hidrolasas. Entonces están las lipasas, que son para los lípidos, están las glucosidasas, que son para los azúcares, para los glúcidos, están las amidasas y las fosfatasas, que tienen que ver con ese tipo de compuestos, con las amidas y con los grupos fosfato. Entonces ellas generan rompimiento, agregando moléculas de agua. ¿Ok? Tenemos por otro lado las liasas. Las liasas también rompen, pero sin agua. Por eso no son hidrolasas. Se llaman liasas porque hacen rompimientos, pero no utilizan agua. Y en este caso también no solamente rompen moléculas, sino que por otro lado también las unen. Por eso dice rotura y soldadura. Ellas tienen doble función. O sea, pueden romper unas moléculas, pero también pueden unir otras. Y ahí tenemos las desaminasas y las descarboxilasas. Recordemos que, por ejemplo, en el ciclo de Krebs tenemos 3 descarboxilaciones, ¿cierto? 3 descarboxilaciones y sacábamos CO2. Ahí utilizábamos siempre 2 enzimas, una descarboxilasa para sacar el CO2 y una oxidorreductasa para el hidrógeno, que eran las que nos daban la producción del NADH.
Entonces, esas descarboxilasas se llaman o pertenecen al grupo de liasas. Por otro lado, tenemos las isomerasas. Y las isomerasas se encargan de transformar un sustrato en otro. Recordarán las isomerasas en la glucólisis, que son aquellas que, por ejemplo, vimos que de la glucosa 6-fosfato nos cambiaban a fructosa 6-fosfato, que tienen la misma fórmula molecular, pero la estructura cambia. También en la formación del gliceraldehído 2-fosfato, también tenemos la participación de una isomerasa, que es la que se encarga de convertir una molécula de dihidroxiacetona en gliceraldehído 3-fosfato. Esas son ahí tenemos a las isomerasas. Nos transforman sustancias a otras que son sus isómeros. Y por último, en el sexto grupo tenemos las ligasas o sintetasas. Y ellas son las que se encargan de sintetizar compuestos. Entonces, unen moléculas para sintetizar compuestos. En ese caso se necesita ATP. Recuerden que eh, cuando hablamos del catabolismo y el anabolismo, dijimos que en el anabolismo hay síntesis de sustancias y que siempre que sintetizamos sustancias necesitamos ATP. En cambio, cuando lo que hacemos es romper enlaces, se libera energía a través de ATP. Entonces, ellas hacen unión de moléculas. Entonces, por ejemplo, la ATP sintetasa, justamente que fue la que mencionamos en la evaluación, lo que hace es unir una molécula de fosfato inorgánico al ADP para sintetizar o formar el ATP. Bueno, entonces ahí tenemos, chicos, la clasificación de las enzimas. Tomamos por favor el apunte, si lo quieren hacer como tabla, si lo quieren hacer separado, no hay ningún problema. Eso sí es queda a su decisión, como mejor les parezca. Ok, dentro de las enzimas, nosotros habíamos revisado anteriormente que las enzimas tienen un mecanismo de reacción. No sé si lo recordarán ustedes, que vimos unos esquemas donde aparecía la enzima que tiene una forma y que esa forma representa el sitio activo de la enzima, que es donde se va a unir el sustrato. Esa enzima o esa forma o ese sitio activo tiene una forma específica porque es allí justamente donde debe ingresar el sustrato para que la enzima pueda colaborar, digámoslo así, acelerar esa reacción y convertirlo en producto. Y que una vez se daba la elaboración de estos productos, salían de la enzima y esta quedaba lista para empezar una nueva reacción, ¿cierto? Eso lo vimos ya hace un ratico, creo que desde el primer periodo. Pero resulta que las enzimas pueden tener inhibidores. ¿Qué es un inhibidor? Básicamente una sustancia que no deja que la enzima cumpla su función, ¿sí? Esa es la inhibición enzimática. Las enzimas se pueden ver inhibidas, perjudicadas en su función de dos maneras. Una inhibición competitiva y una inhibición no competitiva. Vamos a mirar a qué corresponde la primera inhibición, que es la inhibición competitiva. Es la inhibición competitiva. Ya hago la explicación y ya ahorita les doy el espacio para que hagan el esquema. Recuerden que tenemos la enzima con su sitio activo, ¿cierto? Esta es la enzima con el sitio activo. Y aquí tenemos nuestro sustrato. El sustrato es la sustancia, digamos, que va a ingresar o la que va, o los reaccionantes, los reactivos, por decirlo de alguna manera, son el sustrato. Un inhibidor competitivo, como el que vemos aquí que está en rojo, es una sustancia que, fíjense, tiene las mismas características del sitio activo, es decir, se puede colocar en el sitio activo de la enzima, ¿sí? Al igual que el sustrato, fíjense en la forma, ¿sí? Lo que nos muestra es que es una sustancia que puede tener las mismas características y por lo tanto podría llegar a la enzima. ¿Qué sucede? Si el sustrato llega a la enzima, aquí tenemos el sustrato, llega a la enzima, pues nos va a formar los productos, ¿cierto? Pero cuando en vez del sustrato lo que llega es el inhibidor se une
al sitio activo de la enzima, no permite que el sustrato llegue al sitio activo, ¿sí? El inhibidor impide la unión del sustrato. Por eso decimos que es una inhibición competitiva, es decir, compiten los dos por el sitio activo. ¿Sí? Compiten las dos sustancias por el sitio activo. En este caso, el inhibidor llegó primero. Entonces, si el inhibidor llega primero, el sustrato ya no se puede unir al sitio activo, lo cual hace que no se dé la reacción que se requiere, ¿sí? No se da la reacción que se requiere. Esto a veces sucede, por ejemplo, cuando se utilizan medicamentos para evitar eh, que se produzcan ciertas reacciones en el organismo. Por ejemplo, nosotros producimos una sustancia que es la que genera el dolor, ¿cierto? El dolor. Entonces, lo que hace el medicamento es competir con esa sustancia, inhibe el trabajo de la enzima y se quita el dolor, se quita el dolor, que son los que llamamos analgésicos, ¿no? Entonces, el analgésico es una sustancia química que lo que va a hacer es inhibir el trabajo que hace la enzima, donde el organismo está produciendo un determinado dolor. Entonces, lo que hace es inhibir, unirse a la enzima y entonces ya no se produce, es que no recuerdo en este momento, para la próxima clase se los digo, el nombre de la sustancia que se produce, ¿sí? Pero básicamente lo que hace el analgésico es eso, inhibe, ¿sí? Inhibe, no permite que la sustancia, entonces, que se genere la sustancia que nos da esa sensación o esa percepción de dolor, ¿sí? Hasta que pues ya se pasa, digamos, la causa del mismo. Entonces, ese es el trabajo del inhibidor, que no permitir que se dé la reacción normal que se daría con el sustrato, competir con él y de esa manera, pues, no dejar que la enzima haga su función. Esa es la inhibición competitiva. Entonces, hacemos, por favor, el esquema de la inhibición competitiva.
Bueno, como se nos agotó el tiempo, les voy a colocar la imagen en el grupo de WhatsApp para que entonces ustedes la finalicen y en la próxima clase continuamos con el otro tipo de inhibición, ¿no? Nos vemos ahorita, les voy a dar 10 minuticos más, entonces nos vemos a las 10:40. ¿Listo, chicos? A las 10:40 nos conectamos para la dirección de grupo. Dios los bendiga, ya nos vemos. Chao.